Hola hermano, Dios les bendiga. Quien les habla, Facundo Zuna, pastor y presidente del Ministerio Casa de Dios, solo por su gracia, por su misericordia. Y aquí estamos nuevamente con una humilde reflexión, con el fin de que usted pueda recibir del otro lado una porción bíblica, un consejo del Señor, y que su corazón pueda reflexionar en la palabra del Señor, o al menos tener en cuenta el propósito de Dios para nuestras vidas. Quiero agradecer a todos aquellos hermanos que siempre están dando olor a la palabra de Dios, agradeciendo su consejo y enviando mensajes gratos que fortalecen, que animan, porque ese tiene que ser el mensaje de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, de un hermano o de una hermana. Siempre animar al hermano o a la hermana que está en frente de batalla, que está llevando el consejo del Señor adelante. Hay una inquietud en mi corazón que yo les quiero compartir, que en este tiempo he observado. Hay situaciones que están golpeando al pueblo del Señor, mucho más allá de la cuarentena, que todos sabemos que es una prueba muy importante, que toda la humanidad y aún también la iglesia está pasando con este virus. Muchos se han enfermado, muchos han partido, muchas familias quedaron sin consuelo, pero siempre está la palabra del Señor para animarnos. Jesús dijo que Él nos iba a dejar al Espíritu Santo, al Consolador, y que Él nos iba a dar la capacidad de consolarnos. Les quiero compartir esta palabra que está en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es importante observar lo que viene y dice el apóstol Pablo: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual, dice, se operan en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Existen momentos que son difíciles para los hijos de Dios, y para los que no son hijos de Dios. A veces hay situaciones que golpean nuestras barcas con dolor. Nos enteramos de la pérdida de un ser querido, tenemos algún problema económico que no podemos resolver, y viene la aflicción sobre nuestros corazones. Tenemos algún hijo en un hospital, alguna hija en un hospital, tenemos algún enfermo entre la familia, o tenemos aflicciones en nuestro matrimonio, como también dentro de la iglesia. A veces hay tormentas que golpean el corazón de uno, que si uno no está bien parado en el Señor, lo puede llegar a arrastrar. Pero lo importante es saber que si somos atribulados, de la manera que nosotros somos atribulados, es para vuestra consolación y nuestra salvación. O sea, que no nos vamos a quedar solamente con la tribulación, sino que el Señor también, a través de la tribulación, nos da el consuelo, nos da la libertad, nos da la salida. Siempre el Señor nos abre una vía de escape. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por los egipcios, ellos no tenían por dónde salir, tenían el Mar Rojo enfrente, pero el Señor, por amor a su pueblo, abrió el mar en dos partes y el pueblo caminó en lo seco. Dios siempre, en medio de una persecución, en medio de una situación difícil, siempre el Señor nos abre una puerta. Pero nosotros tenemos que saber de que nunca faltan las personas que quieren, en medio de la prueba, desanimarnos, nos quieren menoscabar o nos quieren hacer sentir mal. Entonces nosotros en esos momentos es donde debemos identificar si realmente el que nos habla es
el Señor, la persona o el mismo Satanás. En un momento, la palabra del Señor nos enseña, en el libro de Job, que hubo en la tierra de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, su hacienda era bastante importante, y dice la palabra de Dios que no había como él en medio de los orientales un varón tan grande, con tanta bendición de parte de Dios. Pero dice que iban sus hijos, en Job capítulo 1, versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado el turno del convite, dice que Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía, dice, holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemiado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. Fíjense de que realmente la palabra está en el original, dice que sus hijos, dice, por si sus hijos no hubiesen bendecido a Dios. Pero la palabra es, quizás mis hijos hayan blasfemiado contra Dios. Se transcribió, en la transcripción se cambió en este contexto esta palabra con el fin, esta oración con el fin de hacer entender al lector de que por si las dudas que no hubiesen bendecido a Dios, que le hayan maldecido, entonces Job se levantaba y levantaba un sacrificio a favor de ellos. Porque Job tenía un corazón de padre. Job era un sacerdote del Señor. Job era una persona que intercedía por sus hijos. Como un pastor intercede por la iglesia, de la misma manera y forma, Job intercedía por sus hijos por si habían pecado. Y dice que un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Dios a Satanás, dice, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Dios y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Dios dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Tremendo, ¿no? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Miren qué importante y qué tema en particular, porque dice que Job hacía sacrificio por si sus hijos habían pecado. Esto pasaba en la tierra. El corazón de Job era un corazón de padre e intercedía por sus hijos por si hubieran pecado. Pero Dios, desde los cielos como padre, pone en escena a Job y dice, le dice al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y habla que dice que no había otro como él en la tierra. Job era un varón recto, era un hombre perfecto, temeroso del Señor. Él era un hombre apartado del mal. Entonces Satanás le dice, sí, está bien, pero él es así porque vos le cercaste todo lo que tiene, le has bendecido, está bajo bendición, no le falta nada. ¿Cómo no va a blasfemiar contra tu presencia? Fíjense que estaba en disputa en el corazón de Job de que sus hijos, él levantaba un sacrificio por si sus hijos habían blasfemiado en este caso para con el Señor. Pero en el caso de Job, del Señor, Satanás le dice, tocale todo lo que tiene, a ver si no blasfemia. O sea, el problema era la blasfemia. Dice que todo pecado sobre la tierra es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. No será perdonado jamás, ni en este siglo ni en el venidero. No se perdona decir que Dios no existe, no se perdona de que nosotros digamos que el Señor es una fuerza, es un poder. No, Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin según el orden hebreo. Dios es el griego, Dios es todopoderoso.
y Dios es una persona. El Espíritu Santo es una persona, el Señor es una persona, el Señor envió a su único unigénito, al único que tenía, a su Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor existe, pero siempre lo que va a querer Satanás es que en medio de una prueba nosotros blasfemiemos contra del Señor. Y aquí estaba Job pasando toda esta situación difícil. Y entonces, ¿qué hizo Satanás? Dice la palabra de Dios, un día aconteció en la tierra, esto fue hablado en los cielos, Satanás le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Y dijo Dios a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Dios, y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito, o sea, se juntaban en los cumpleaños a comer algo, a tomar algo, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía hablaba y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espadas. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. No dijo, todo lo que me pasó fue culpa del Señor. No blasfemió en ningún momento, ni halló despropósito en todo lo que pasaba, sino que él reconocía que él había salido desnudo del vientre de su madre y que todo lo que había recibido había sido porque Dios se lo había dado para que él lo administre. En este contexto, Job se expresa, maldice el día que muere, él se encuentra en dolor, pero vienen 3 amigos y lo ven por 7 días y 7 noches, se quedan en silencio mirándolo, lloran porque estaban angustiados por el estado que tenía Job, porque más adelante Satanás vuelve a pedir por su vida y toca su cuerpo, y dicen que el estado de Job era realmente tremendo, se lo catalogaba como un monstruo. Tenía una sarnilla que la había desfigurado todo el rostro, tenía su rostro inflamado, se rascaba con un tiesto, con un palo, y en esa condición vienen sus amigos. Y en este contexto Job se expresa y dice que maldice el día que nació, quisiera haber muerto el día que él había nacido por el mismo dolor que tenía, porque decía, si yo hubiese nacido no me estuviera pasando todo lo que me está pasando. Y Elifaz reprendió a Job porque Elifaz creía que Job era un pecador y que lo que le había acontecido a él era por causa de su maldad. Perdón. Y dice la palabra de Dios, si probaremos a hablarte, le decía Elifaz, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Cuando ha llegado a ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza ni integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y de dónde han sido destruidos los rectos? Como he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Y aquí está el quid de la cuestión, de que Elifaz juzgaba la situación que estaba viviendo, en este caso Job, por lo que veía. Dice, como he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, él aconsejaba conforme a lo que veía. Y acá quiero recaer
Y nosotros tenemos que respetar el dolor ajeno. Nosotros tenemos que respetar a aquel que está padeciendo una situación difícil, aquel que está padeciendo una aflicción. Nosotros tenemos que respetar, pero nunca debemos emitir un juicio conforme a lo que vemos. Hablábamos con una hermana de Sangre y en Cristo en esta semana y le aconsejaba de que muchas veces nosotros, los siervos de Dios, tenemos que tener cuidado porque observamos y juzgamos conforme a lo que vemos, cuando no debe ser así. Nosotros debemos orar a Dios y realmente hablar conforme a lo que el Señor pone en nuestros corazones. Si bien nosotros somos atribulados para nuestra consolación y salvación, pero nosotros tenemos que saber que hablamos, porque a veces queremos hacer un bien y terminamos haciendo un mal. Queremos dar una ayuda a alguien y terminamos haciéndole daño. Entonces, debemos buscar la dirección de Dios en todo lo que hablamos. Me acuerdo, una hermana siempre iba y le hablaba de los esposos a las hermanas. Sí, porque viste el esposo de fulano, qué buen siervo que es. Viste el esposo de Mengana, qué buen siervo que es. Y me acuerdo como que se hacía un orden de valores de qué siervo, qué sierva, en este caso era mejor o peor. Entonces yo llamo a esta hermana al orden y le digo que no, le aconsejo que ella nunca tiene que descubrir la desnudez de los esposos, de las hermanas, porque eso no se hace. Dios es el que da testimonio y nosotros debemos saber que la iglesia del Señor es una bendición y que la iglesia del Señor, aquellos que sirven al Señor, todos son siervos del Señor. No hay siervo menor ni siervo mayor. Somos todos iguales delante del Señor, servimos al Señor. Algunos tienen una formación diferente que otros y otros lo aprenden dentro de la iglesia. En este contexto en particular, en cómo conducirse en la casa de Dios, cómo hablar, cómo expresarse, cómo apelar a la norma de convivencia, pidiendo permiso, hablando con respeto. Todo eso se cultiva dentro de la iglesia, pero no es que uno es mejor que el otro. Entonces yo le hablaba de que ella veía conforme a lo que veían sus ojos y había cosas que no eran así. Entonces en un momento le tuve que enseñar a esta hermana hace unos años atrás la importancia de entender que uno tiene que hablar la palabra del Señor. Porque cuando uno habla algo que está fuera de la palabra del Señor, termina hablando sandeces, termina hablando cosas que no tiene que hablar y termina abriéndole una puerta sin querer al enemigo que no tiene por qué abrirle. Entonces, dentro de este contexto, nosotros tenemos que tener cuidado y orar al Señor y ver por qué razón el hermano o la hermana está viviendo tal o cual situación. Por ejemplo, dice uno de los dones que habla la Escritura, que velan por las almas, es el don del pastor. El pastor es aquel que vela por las almas porque vela como quien ha de dar cuenta de las almas. Entonces, a veces hay situaciones que sí, que realmente el enemigo viene como un río, como un ejemplo en el caso de Job, y atenta contra nuestras vidas, pero hay veces que no. Hay veces que hay situaciones que nosotros tenemos que pasar. Hay situaciones que nosotros debemos pasar y debemos tener cuidado en aquellas personas que vienen y nos quieren aconsejar referente a la situación que nosotros estamos viviendo. En un momento Job le supo decir a sus amigos: médicos nulos son todos ustedes, o sea, ustedes no saben nada, ustedes me están volviendo loco. Pero nosotros tenemos que entender que hay situaciones que tienen que ver con la voluntad de Dios y que nosotros debemos ser muy cuidadosos a la hora de aconsejar. Mire, Mateos, el evangelista Mateos, nos enseña en el capítulo 16 y nos muestra y nos deja una gran enseñanza sobre de qué manera y forma nosotros debemos conducirnos. En un momento Jesús anuncia su muerte. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 21 lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Decí conmigo, era necesario. Nosotros notemos este verbo, era necesario. Hay cosas que son necesarias dentro de la voluntad de Dios.
le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, nosotros, si notamos, era necesario de que Jesucristo vaya a Jerusalén y que padezca mucho a través de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y que no solamente esto, sino que debía ser sacrificado, muerto, pero él iba a resucitar al tercer día. Cuando pasa esta situación, viene Pedro y le dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle y decía: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y nunca faltan aquellos consejeros que vienen y dicen: no, pobrecito, mirá, no, ¿cómo vas a hacer tal cosa? No, ¿cómo vas a hacer lo otro? No, ¿cómo vas a estar en la situación que está? Hermano, hay situaciones que es necesario, porque Dios nos tiene que enseñar. El apóstol Pablo decía: he aprendido a contentarme cual fuera mi necesidad. He aprendido a vivir en la abundancia como en la pobreza. En todo y por todo yo fui enseñado. Pero era necesario que él pase por la pobreza. ¿Me entienden? Era necesario que pase por el medio del desierto con los descalzos y con la arena caliente. O sea, hay situaciones que son necesarias, que nosotros tenemos que padecer. Y a veces los consejos que nos dan no son los correctos, sino que provienen de parte de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vienen a darnos un consejo. Miren, pastor, yo le aconsejo, usted fíjese, usted tiene que saber que todo consejo que no esté conforme a la palabra de Dios, nosotros los debemos desechar. Y nunca falta de que uno da un consejo por su conveniencia. Uno a veces quiere aconsejar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, al hermano, a la hermana, a la obrera, a algún hermano, a alguna hermana, porque tiene una conveniencia en su corazón, porque hay una parte que le conviene a la persona. Y en eso nosotros debemos ser cuidadosos, porque Dios nos va a pedir cuenta, porque nosotros no debemos movernos conforme a lo que vemos, a lo que pensamos, a lo que oímos. Nosotros no debemos movernos conforme a lo que oímos. Oigan, a veces la gente te quiere decir algo, pero es por su conveniencia, porque a la persona le conviene. Pero nosotros, los siervos de Dios, debemos hacer conforme a la voluntad de Dios. Por eso que en medio de una prueba, de una situación difícil, nosotros siempre tenemos que guardar nuestra integridad, como la guardó en este caso Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver ahí. Si Dios dio, Dios quitó, bendito el nombre del Señor Dios. No halló despropósito alguno para con Dios. Y eso es integridad, eso tiene que ver con el temor del Señor, de que uno no emite palabras, porque a veces somos rápidos de mente, a veces somos rápidos de palabras, y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Cada vez que suele pasar una situación difícil, nosotros debemos orar y pedirle al Señor la dirección de qué manera y forma orar, y de qué manera y forma conducirnos, cómo aconsejar, cómo hablar, si es necesario esto, si es necesario aquello. Eso es sabiduría. Miren, el conocimiento es hermoso. Uno puede conocer mucho de la palabra de Dios. Uno puede conocer mucho porque ha leído mucho, porque ha adquirido mucho conocimiento, pero otra cosa es la sabiduría. La sabiduría es aquella que te da la capacidad de administrar ese conocimiento. Vuelvo a repetir, el conocimiento es aquello que te hace crecer y te da a conocer de qué manera y forma hay que desarrollar ciertos temas en tu vida. Pero la sabiduría es aquella que administra ese conocimiento. Y la sabiduría viene por el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces nosotros no debemos conducirnos bajo los sentimientos por ningún punto de vista, ni dentro de las emociones, como por ejemplo quería hacer Pedro. Le había dado lugar a los sentimientos y Satanás lo había gobernado,
Y el Señor reprende en este caso a Satanás, no a Pedro, a Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Le estaba hablando a Pedro, vos sos Satanás. O sea, todo lo que vos me estás diciendo en palabras proviene de Satanás. Entonces yo no te puedo oír, porque tengo que morir, porque si yo no soy perseguido, no padezco por los ancianos, los principales, los escribas, no soy sacrificado, no me castigan, no me maldicen, no me golpean, no muero en esa cruz, la humanidad no recibe la salvación. Entonces Pedro se había interpuesto entre Jesús y la cruz, entre Jesús y la salvación, entre Jesús y la victoria, entre Jesús y la libertad, entre Jesús y la gran victoria sobre la muerte y sobre el infierno. Miren, a veces nuestros sentimientos nos pueden jugar una mala pasada, pero nosotros debemos entender lo siguiente. Y la pregunta es, ¿qué le aconsejas a tu pastor? ¿Qué le aconsejas a tus hermanos, a tus hermanas? ¿Qué es lo que hablas? ¿Lo que proviene de tus labios proviene de Dios? Entonces nosotros tenemos que hacernos un autoexamen, porque la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y acá hay conocimiento, pero no quiere decir que porque acá haya conocimiento, yo voy a hablar lo que a mí me parezca. Y voy a tomar la palabra de Dios para certificar y justificar mi forma de pensar. Entonces yo puedo emitir conocimiento y uno dice, wow, qué buen consejo, es verdad, qué lindo, es así. Pero no, sabiduría. Porque a veces Dios está tratando con cada uno de nosotros de una manera particular y nosotros debemos tener sabiduría para de qué manera conducirnos o al menos aconsejar. La gente apela mucho a los sentimientos, la gente apela mucho a las emociones, pero nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que apelar siempre a la voluntad de Dios. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Debemos consultarle al Señor, porque no siempre lo que nos pasa es porque nosotros hicimos algo malo, pero puede pasarnos, como a Pedro, de que nosotros queremos hacer algo bueno o vamos camino a hacer algo bueno y la gente cree que no, que es malo. O sea, yo estoy sufriendo y la gente cree que mi sufrimiento es porque, no sé, pequé, o porque mi sufrimiento es porque soy bueno. No, y a veces es necesario el dolor, a veces es necesario el sufrimiento y a veces es necesario entender el propósito que Dios tiene para cada una de las personas. Entonces, a veces aconsejamos mal, a veces vemos las cosas conforme a nuestra forma de ver o pensar y esto Dios no quiere. Por eso que Jesús nos enseña en su palabra lo siguiente, y yo les quiero hablar a aquellos siervos y aquellas siervas del Señor, aquellos que toman muchas veces el lugar para aconsejar o para dar una palabra de aliento, que debemos ser cuidadosos a la forma de hablar o de juzgar una situación. La Biblia dice, hablando del reinado del Mesías y hablando de la persona de Jesucristo, lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu Santo de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios, y le hará entender diligentemente el temor de Dios. Y fíjense en lo que dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñido de su cintura. Esto es lo que hace el siervo de Dios. No juzga según la vista de sus ojos. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No, se lleva por la dirección del Espíritu Santo. Porque aquellos que son dirigidos por el Espíritu Santo, estos verdaderamente son hijos de Dios y se conducen bajo la dirección y la inspiración del Espíritu Santo. Amada iglesia, tenemos que tener cuidado cuando hablamos, tenemos que tener cuidado cuando meditamos en nuestros corazones y proponemos un consejo a los hombres de Dios o a las mujeres de Dios o aún a nuestros hermanos. Tengan mucho cuidado, porque a veces somos muy independientes en la forma de aconsejar, muy independientes en la forma de emitir un consejo pensando
en que a nosotros nos conviene algo, entonces por eso lo aconsejamos, o porque a nosotros nos parece que se merece tal o cual cosa el hermano o la hermana, o porque a mí me parece que hace tantos años que estoy en la iglesia. No, mis hermanos, nosotros tenemos que ser cuidadosos. No se olviden que Dios puso pastores, hombres y mujeres, con la capacidad de poder aconsejar, con la unción del Espíritu Santo y la facultad para hacerlo. Hermanos, tiempo y ocasión le acontecen a todos, seamos sabios. Cuidado, en medio de la situación difícil y en medio de la prueba, usted clame al Señor de qué manera puede ayudar a ese hermano o a esa hermana. ¿Para qué? Para poder llevarlos al propósito del Señor. Amado Dios, bendigo a tu iglesia, bendigo a mis hermanos, Padre, y te pido que tu paz y tu bendición reposen sobre cada uno de ellos. Espero que esta palabra haya sido de bendición y no se olviden, si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación. Fuerza, fuerza iglesia, adelante, Dios le bendiga mucho.